Bueno, pues aquí estamos, otro día, otro podcast con Tachuela Growth Marketing. Mario, un gusto tenerte aquí otra vez. Ya sé, un gusto igual, ya ves, como siempre hay que tratar de estar presente en todo y seguramente ahorita vamos a hablar de algún tema que nos va a interesar a todo el mundo. Exactamente. Creo que de lo que vamos a platicar el día de hoy es algo que vemos todos los días, pero no estamos siendo conscientes de qué tan grande puede ser esta estrategia, Justo, ¿no? yo creo que todas las personas que están viendo ese podcast o escuchándolo están relacionadas en el mundo digital, pero no saben que existen estrategias omnicanal o Exacto, multichannel, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, exacto. que engloban muchas estrategias que a veces para las empresas son importantes, pero ni siquiera conocen. Sí. Entonces creo que este podcast va a ayudar mucho a estas personas, sobre todo a los que toman decisiones, ¿no? A los directivos, a lo mejor agentes operativos, no sabemos, pero que nuestra intención va a ser tratar de comunicar lo más claro posible lo que hacemos desde Tachola Marketing y que nos pueda ayudar. Y el día de hoy vamos a platicar sobre multichannel, conectando lo offline con lo online, justo basado como en estas estrategias. Marita, yo quiero que nos compartas un poquito como que qué es el multichannel para Tachuela. Justo, mira, fíjate que Multichannel nace de esa necesidad de conectar lo offline con lo digital, como bien mencionaste. Y yo creo que hay muchas empresas que tienen todo separado. Sus estrategias, por un lado, impresas, por otro lado, redes sociales, por otro lado, a lo mejor publicidad pagada, pero no tienen ese puente que conecte datos reales, datos que nos sirvan para tomar decisiones entre lo offline y lo digital. Y el multichannel es justamente eso, esa herramienta, ese puente que nos permite dar pues ese brinco, ¿no? De poder medir al cliente en toda su journey, en todo su viaje, todo su comportamiento y todo su flujo, para pues obviamente tomar decisiones, pero también para poder dar cada vez estrategias un poquito más alineadas a lo que necesitamos medir o crear. Entonces básicamente eso es multichannel. Perfecto. Sí, justamente parte de lo que hacemos aquí en Tachuela viene de la necesidad o cuando surgió la pandemia. Bueno, aquí en Tachuela lo que hacemos mucho es el tema de los QR codes, ¿no? Cuando surgió esta parte de la pandemia donde la gente no quería tocar las cosas o a lo mejor pues podría ser como un medio donde transmitir el virus básicamente. Entonces creo que fue una parte exponencial, un crecimiento exponencial el pasar de materiales impresos, así materiales impresos, pero que con el celular pudieras escanear. Entonces, creo que así como la tecnología creció a través de la pandemia, esta parte de el multichannel también tuvo la oportunidad para poder crecer, Justo, ¿no? y fíjate que la pandemia fue ese boom que necesitaba México como país, porque vemos otros países que estaban mucho más desarrollados en temas digitales con tiempo de anticipación, pero creo que en México, o sea, no está de más decirlo, pero todo ese desarrollo digital que hubo a raíz de la pandemia, pues ayudó mucho a que al día de hoy ya sean muchas empresas que utilizan ese tipo de estrategias, pues omnicanal, por así Exacto. decirlo. Sin embargo, pues no todas lo utilizan de la manera correcta. Creo que es nuestra tarea o casi casi nuestro deber poder comunicar pues cómo lo pueden hacer, ¿no? Entonces el día de hoy creo que eso vamos a poder. Sí, sobre todo creo que, por ejemplo, muchas personas, o justo después de la pandemia, muchas empresas tuvieron esta parte de añadir códigos QR o hacer este tipo de estrategias como ya no solo materiales físicos o estrategias offline, sino tratarlas de incluir en un canal online. Pero creo que muchas marcas tienen QR codes, pero no muchas marcas tienen cómo medir, porque tú estás instalando un QR code en un material impreso, pero no sabes cuántas personas escanearon. A lo mejor ese QR code no tiene un call to action que está incitando a las personas a que realicen ese escaneo, que eso es súper importante, que cuando tú tengas un QR code le pongas siempre call to action justo para eso, Justo. para incentivar a que las personas lo escaneen. Y sobre todo que la intención de crear un QR es poder convertir todo este branding o todo este tema pues offline y poder hacerlo en acciones medibles, ¿no? Entonces nos ayuda sobre todo a que alguien lo pueda escanear y detrás nosotros poder medir qué está pasando después. Puede que escaneen en cierta ubicación, en cierto lugar, pero no sabemos qué está pasando en otro lugar, ¿no? Entonces eso nos ayuda al multichannel. Nos ayuda a poder cerciorarnos de que la data esté completamente correcta, saber si está en el lugar correcto en el momento adecuado para tomar una mejor decisión. Y para la persona correcta también, o sea, porque saber a quién le vamos a comunicar y cuál es nuestro objetivo, porque hay muchos objetivos en esta estrategia multicanal o multichannel. Puede ser para compra, para tráfico al sitio web, para múltiples objetivos lo podemos utilizar y creo que
en Tachuela siempre tenemos en cuenta conocer el objetivo del cliente y sobre todo tomar las decisiones basadas en datos con respecto a ese objetivo, ¿no? Que creo que es algo que en Multichannel en Tachuela lo hemos sabido entender muy bien, que es justo lo que platicábamos. Tienes un QR code, cuántas personas escanearon, de dónde lo escanearon. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos un proyecto de 300 QR codes y podemos saber cuál es la ubicación más efectiva, ¿no? Entonces, los esfuerzos offline en esa parte se van a reforzar con el QR code, pero ¿cómo lo sabemos de manera online, ¿no? De cuántas personas entran, visitan nuestro sitio, cuál es la interacción ahí. También esta estrategia multicanal no solamente puede ser para materiales impresos, sino puede ser como para activaciones, para espectaculares en aeropuerto, que creo que también eso es bastante bueno. Sobre todo, y aparte la intención es poder justificar que la inversión esté hecha de manera correcta. Entonces el multichannel nos ayuda ahora sí ya tenemos la data, ¿qué vamos a hacer con esa información? Entonces si ya sabemos lo que pasa con los usuarios en el mundo digital, imagínate conectar la parte offline. Entonces creo que ahí ya tenemos el paquete completo que nos ayuda a tomar esta decisión, sobre todo para justificar, como digo, la inversión, pero también para justificar el por qué estamos haciendo determinadas cosas. Entonces, como bien decías, el ejemplo de los 300 QR, creo que es algo que podríamos mencionar como un parteaguas de lo que podría ser antes y lo que podría ser después en cuanto a la medición. Imagínate tener 300 puntos físicos en donde ahora ya puedes saber qué pasa con las personas que cruzan por ese lugar o que pues, escanean o que agarran el producto. Entonces, imagínate todo lo que podemos medir del otro lado. Y imagínate que si no. Exacto. O sea, cuánta data se pierde en QR codes donde no se puede medir nada. Entonces, cuando algo no lo puedes medir, no puedes optimizarlo. Y creo que eso es lo más importante y el parteaguas que tenemos aquí en Tachuela, que es justo eso, poder saber la data y con ella tomar decisiones que nos ayuden a optimizar, a mejorar, y si esa estrategia no sirve, a lo mejor ya hasta descartarla, ¿no? Creo que la manera de entenderlo de la mejor forma es con un ejemplo práctico, ¿no? Básicamente, imaginemos que yo tengo mi celular, veo un QR code y lo voy a escanear. ¿Qué pasa detrás de ese escaneo? Fíjate que es correcta la afirmación. ¿Qué pasa de esos? Acá tenemos un ejemplo de QR. Bueno, tenemos, a ver si se ven las cámaras. Es un QR. ¿Qué pasa, como dices, después de que las personas lo escanean? En el mundo digital sabemos que podemos saber el comportamiento del usuario una vez que llega a tu sitio web o a tus redes sociales, en donde quieras. Pero ¿qué pasa antes de todo ese proceso? Entonces lo que nosotros hacemos es que el QR, tenemos una herramienta que nos dice de dónde es la persona, el dispositivo, si es un celular, si es una tablet, por ejemplo. Sabemos también en dónde está ubicada la persona, obviamente todo respetando el tema de la privacidad, pero sí sabemos la IP de dónde es. Entonces toda esa información la mezclamos con lo que nos da nuestra herramienta digital y ahora ya podemos saber que después de que escaneó el QR llega a tu sitio web, por ejemplo, y en el sitio web ya sabemos que entró navegando desde no sé, ese sticker, ¿no? Entonces sabemos que ese sticker lo tenemos pegado a lo mejor en el aeropuerto, ¿no? O lo tenemos en una caja de envío. Entonces ya sabemos exactamente desde dónde entró esta persona y ya podemos también saber sus demográficos, por ejemplo, si es un adulto, si es una persona de 25 a 35 años, sabemos si es de Cancún, si es de Playa del Carmen, sabemos pues más información que nos ayuda a tomar decisiones y sobre todo que esa persona ya tiene una cookie asignada. Entonces con eso nosotros podemos también añadirnos a una audiencia, a una segmentación, lo que se conoce como remarketing, para poderle mandar anuncios después, ¿no? Entonces básicamente ese es el proceso que seguimos para la parte de la medición del multichannel, pero no solo se queda allá, sino que también podemos añadirlos, como mencionaba, a una audiencia de remarketing y después mandarles anuncios más personalizados. Entonces todo va a depender del objetivo del cliente, pero necesitamos saber qué pasa, ¿no? Qué pasa desde que escaneó el QR hasta que llegó al sitio web. Entonces, básicamente ese es el proceso. Sí, que creo que es lo más importante, ¿no? Porque a veces nos quedamos en ese proceso de escaneo y ya. Por ejemplo, un menú, yo qué sé, es una acción que escaneas, terminas, pides tus alimentos y ya. Pero sin embargo, si lo enfocamos en esta parte del marketing, vemos las amplias posibilidades de poder desarrollar una estrategia donde todo esté conectado, ¿no? Y sí es bueno tener
todo, por ejemplo, email marketing, campañas de ads, Meta, Google y también tener esta parte de QR code, pero ¿qué hacemos nosotros para poder conectarlo y que justo sea un journey bastante eficiente y que se alinee con los objetivos también de la marca? Correcto, y sobre todo la palabra que acabas de mencionar, journey, es el objetivo principal del multichannel. Pues como mencionábamos al inicio, el puente entre el offline y lo digital, y cómo se logra a través de un journey completo que no lo teníamos antes, porque la parte offline, todas las empresas o la mayoría la tienes olvidada, ¿no? Entonces, Claro. básicamente esa es la importancia del multichannel. Y creo que algo importante que hay que destacar es que todo deja huella, inclusive lo offline. Pero ¿estás midiendo cada uno de esos pasos que está dando tu cliente o estás caminando a ciegas? Que a veces creemos que alguna estrategia podría ser como la ganadora, pero sin embargo, cuando vemos los datos, a veces nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Y lo mismo podría pasar offline. Creemos que hacer una estrategia gigante o una estrategia como bastante grande que estén en diferentes ubicaciones, pero en realidad no sabemos si sí se puede o si funciona o no funciona, pero creo que los datos nos dan esa pauta para de verdad crear cosas muy grandes y en Tachuela, in Tacha we trust. Aparte en Tachuela creemos que no, la suposición sobre todo nos hace tomar decisiones, pero los datos reales nos hacen conectar con la audiencia. Entonces eso es con lo que nos podemos quedar.